Hola amigos, aquí nuevamente saliendo en la página para conversar sobre los comentarios que hemos hecho en la página desde el 22 al 29 de abril, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a empezar con esta, ¿no? El día 21 yo puse un comentario que decía, Piero Corvetto ya debía estar preso y sus bienes embargados. ¿Dónde está el Ministerio Público y Poder Judicial? Bueno, eso lo puse el 21, ya estamos 29. Que yo sepa, hasta hoy al señor Corvetto ya no está, ya salió, pero todavía dejaba a su gente ahí que también tenía que salir, porque en nuestra opinión no es solo Piero Corvetto el que tiene que ser vomitado de la OMPE, sino también toda la gente que lo rodea, ¿no? Todos sus asistentes, ayayeros, etcétera, porque eso es una organización criminal. Piero Corvetto es un cabeza, bueno, yo diría que él no es la cabeza, él es el mascarón de proa de una organización criminal extranjera infiltrada en la OMPE. Él y la gente que lo rodea, para hacer y sacar resultados electorales de acuerdo a la conveniencia del comunismo internacional que ha impregnado la OMPE con delincuentes de Cuba y Venezuela, más de Cuba que de Venezuela. Y bueno, y Piero Corvetto ya debía estar pues por lo menos detenido, yo pienso que detenido. Y también considerar el tema de traición a la patria, porque lo que el señor Piero Corvetto ha hecho es traicionar al Perú. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, siguiente, ¿no? La esposa de Aladino Galvez trabaja con Piero Corvetto, por eso tiene vara y no le pasa nada. Bueno, hasta ese día, el 21 de abril, bueno, la gente que no sabe, la esposa de Piero Corvetto está metida también, la esposa, perdón, de Aladino Galvez, está metida trabajando en la OMPE con Piero Corvetto. O sea que ahí hay toda una mazamorra, ¿no? Hay teorías, ¿no? Hay varias teorías y una de ellas es que Aladino, pues, bueno, se vende al mejor postor también, por lo que parece, ¿no? Se vende al mejor postor. Sería el Fujimorismo de repente, para sacarlo a Porky y dejar a Keiko sola con Sánchez a la segunda vuelta, porque según dicen, pues más chance tiene Keiko en la segunda vuelta con Sánchez, con Sopay Guagua Sánchez que con Porky. Si Keiko pasa la segunda vuelta con Porky, gana Porky. Si Keiko pasa la segunda vuelta con Sopay Pachurín Sánchez, ahí podría tener chance de ganar Keiko, ¿no? Entonces hay que ver, pues si Aladino es una marioneta de Keiko, yo creo, ¿no? Siguiente post. ¿Cuánto en coimas le ofrecieron a Hugo de Sela y otros corruptos por la compra de los aviones de guerra innecesarios? Bueno, esto de la no compra de la estafa de Ulbriana aviones de guerra apoya al presidente Balcázar. Lo que le pelean son los corruptos. Rospigliosi ladra, se está cometiendo una ilegalidad al no caer en el fraude de los F-16. Él dice ilegalidad, ¿no? Rospigliosi dice que se está cayendo en una ilegalidad, pero una ilegalidad es cuando se viola una ley, ¿no? ¿Qué ley se viola cuando el señor, el presidente de turno, no quiere firmar la compra de los aviones o no quiere colaborar con esa compra que en nuestra opinión es innecesaria, ¿no? ¿Qué violación de ley? ¿Qué ley? ¿A dónde hay una ley que dice, por ley tienes que comprar aviones que nunca se van a utilizar ni van a servir por 2.400 millones de dólares? ¿A dónde está esa ley, señor Rospiglioso? ¿No? ¿Qué ley es? ¿A dónde está, por favor? Porque yo quiero leer esa ley. A mí me gusta leer, ¿no? O sea, ¿qué artículo, de qué código, ¿no? En el Código Civil hay una ley que dice que hay que comprar los aviones y esa ley se está violando. No sé, ¿no? Bueno, y el siguiente post fue, los únicos que están desesperados por la no compra de aviones de guerra son los corruptos que iban a recibir su abono offshore. Obviamente, estos aviones de guerra en cálculos, hay un robo de 600 millones de dólares, más o menos. 600 millones de dólares de coima, porque esos aviones podían costar 600 millones menos de acuerdo
a la inteligencia artificial y a bastantes indagaciones que se pueden hacer hoy en día en el internet, online, y están pagando 600 millones de sobreprecio, que se lo van a repartir todos los que están interesados en que el Perú compre esos aviones que honestamente no van a servir para nada. Esos aviones se van a quedar en un hangar, van a salir a pasear de vez en cuando, van a ir, venir, regresar, ir, venir, regresar, y después ya se van a quedar botados ahí. Y son 2.400 millones de dólares que el Perú va a dejar de invertir en cosas que el pueblo y la gente necesita. Y ya no quiero decir pueblo porque está mal, esa palabra está, la palabra pueblo estaba manoseada por el izquierdista, charlatán y demagogo. Por eso no me gusta decir la palabra, lamentablemente. Pero bueno, la gente necesita ese dinero, los 2.400 millones de dólares que quieren robar, porque esa es la palabra, se quieren robar cientos de millones de dólares con la compra de esa fraudulenta de aviones de guerra. Bueno, la gente necesita ese dinero en cosas más importantes, ¿no? O sea, están desesperados, bueno, están ahí, pues yo creo que ya está, ya, ¿no? Ya está eso de los aviones de guerra, yo creo que ya sí está pasando y que, bueno, pues la corrupción se impuso, ¿no? Y puse después un misil cargado en el hombro, derribó un F-16 sobre Irán. El misil costó 20.000 y el 20.000 dólares. Y el F-16, el Perú va a pagar 200 millones de dólares por cada avión. Imagínense, un avión que no va a servir para nada. Tú tienes que ir y pagar a la SUNAT 1.000 soles, 500 soles, con todo el esfuerzo del mundo para juntar. Las empresas tienen que empobrecerse para pagar sus impuestos, para que estos miserables se tiren 2.400 millones de dólares en algo que no le va a servir al Perú. Nosotros no necesitamos esos aviones, que son necesarios para un ejército moderno que va a invadir otro país, o por ejemplo Estados Unidos, que se va a ir al Golfo Pérsico, que se va a ir a Irán y va a atacar Irán. Entonces, bueno, eso es una... Pero el Perú no está pues en ese tipo de nivel de necesidad militar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer el Perú con esos aviones de guerra? ¿Va a atacar Chile? ¿Va a atacar Bolivia? ¿Va a atacar? ¿O qué? ¿O es para defendernos de un ataque? Ponte, si Chile nos quiere atacar con sus aviones, digamos, ¿no? ¿Qué función real va a tener un avión F-16 en el Perú, de la Fuerza Aérea Peruana, al momento de querer repeler un ataque de un avión chileno? Nada. O sea, en lugar de comprar un avión, ¿por qué no compra defensa antiaérea, ¿no? Unas bazucas, baterías antiaéreas muchísimo más económicas. Miren, una instalación de misiles Patriot creo que vale $1.000.000, una cosa así. Ok, ya Chile, ¿cuántos aviones de guerra compró? Ponte 20, ya, compra 20 misiles antiaéreos y te bajas los 20 aviones. ¿Para qué necesita el Perú F-16? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso es un despilfarro y un robo descarado, desalmado, ¿no? Ese presidente interino, Gerí, es un sinvergüenza, caradura, de haberse metido él a firmar eso y recibir su coima, porque esa es la razón detrás de todo. No hay más, la coima. Bueno, vamos a seguir. Acá está, ¿no? Día oscuro para el bienestar económico de los peruanos. Estamos hablando del día 22 de abril, ¿no? El Ministerio de Economía realizó primera transferencia por 462 millones de dólares. Imagínense, casi 1.000 millones de soles transferidos para el pago de esos aviones que no sirven para nada y que yo garantizo que se van a quedar botados en un hangar. No van a servir para nada. Van a salir a pasear, como que salen a pasear al perro, se van a ir con el avión, van a pasear ahí alrededor se van a ir a Desaguadera, ahí a la frontera con Bolivia. Bueno, y ahí terminan la necesidad de esos aviones. Quizás el Perú hubiera necesitado de repente aviones más pequeños, tipo Tucano, qué sé yo, aviones que valen pues 1.000.000, 2, 3 millones de dólares uno, ya, para la defensa digamos, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, ok, perfecto. Pero estos aviones F-16
ni siquiera sirven para la lucha contra las drogas ni contra el terrorismo, porque son aviones que son de otra envergadura, para otro tipo de combate, ¿no? Para bajarse pues barcos y cosas así. ¿Cuándo el Perú se va a bajar barcos? Pues de quién, ¿no? O sea, por favor. Bueno, pues. Siguiente noticia, siguiente post. Buena noticia. Sheput Kaput, el inservible rey del acomodo, no salió. No es autoridad, no es senador, no es nada. Otro más para el baúl del olvido. Bien, bueno. A mí, miren, yo, como les digo, yo aquí en esta página hablo de política. Yo no tengo nada personal, esta no es una página personal que yo hablo de mí o de mis cosas, no. Yo hablo como un ciudadano más interesado en el bienestar del país. Parte, ¿no?, de la intención del querer el bienestar es ver que el Congreso, por lo menos tratar de que en el Congreso hayan menos parásitos. ¿Qué cosa es un parásito? Es un tipo que va al Congreso, calienta asiento y no hace nada. Y mangonea, tontea, ahí viene, va, no habla, tontería y media y no hace nada. Que ha subido la escalera de la política a través de ser la mepezuña de Toledo, luego la mepezuña de PPK, y quería ahora hacer la mepezuña de Álvarez. Felizmente Álvarez no pasó la valla y el señor Sheput no entró. Por lo menos nos vamos a relajar de no ver las mismas caras, porque dentro de todo muchos, como yo y muchos de ustedes, estamos cansados de ver los perpetuos en el poder, las mismas caras de y dale, y los elegidos o los ungidos divinos que toda la vida siguen, salen y salen y salen, ¿no? Y no se sabe cómo, ¿no? Y bueno, este señor Sheput era uno de esos que felizmente no salió. Y es el rey del acomodo porque hasta ahora, bueno, ahora ya no, pero hasta ahora ha sabido cómo acomodarse, ¿no? Ha sabido, ¿no? Bueno, eso es todo lo que se puede decir del señor Sheput Kaput. Siguiente, la estafa y saqueo perpetrado por la mafia enquistada con el pretexto aviones de guerra F-16 es comparable con el robo que perpetró Mariano Prado en la guerra con Chile. Miserables desvergonzados. Bueno, hay que decirlo, hay que repetirlo. Lo que están haciendo con los 1.400 millones de dólares es prácticamente lo mismo que el señor Mariano Prado hizo en la guerra con Chile, ¿no? Que se llevó la plata a Europa y se quedó allá y nunca mandó nada y nunca vino nada. Bueno, ahora están llevándose 2.400 millones y a cambio de eso vamos a tener 16 o XX, 10, 15, porque ahora son 16 o 20 aviones que no van a servir para nada, absolutamente para nada. No sirven, no sean buenos, son los mejor, lo peor. A mí, aquí no se está analizando si es buen avión o mal avión. El Perú no necesita esos aviones. Con unos lanzacohetes en los hombros se bajan los aviones de Chile. Si Chile invade el Perú con sus aviones, algo que es un poco raro, ¿no? O si algún país extranjero invade el Perú con sus aviones, basta con baterías antiaéreas que valen una fracción de lo que vale un F-16 y terminan esos aviones en el piso. No se necesitaban. Bueno. Siguiente post. Todos los candidatos y partidos que no pasaron del 4% deberían esconderse de vergüenza y no salir a ladrar. Dejen de soñar. Bueno, eso lo pusimos porque está bien. Hay indicios de fraude. Hay, ¿no? Es probable que ha habido fraude y yo personalmente considero que sí ha habido, pero no ha sido un fraude que ha afectado directamente y que ha cambiado la realidad de todos los partidos que no han pasado la valla. Ahí no ha habido fraude. Nadie ha votado por el partido de Tudela, de la señorita que no sirve para nada, calientaciento Tulela o de la calabaza. Nadie ha votado más de lo que han votado por ellos. Ellos no se han perjudicado. El fraude ha perjudicado solamente, en nuestra opinión, a Porqui. Él ha sido el único que ha sido perjudicado por este fraude cubano-venezolano del eje
dictaduras comunistas del mundo, porque no es solamente, eso no viene solamente de la dictadura comunista cubana y venezolana, más cubana, pero venezolana también, sino de otras esferas, ¿no? Pero los candidatos que no han pasado el 4%, no, ellos igual no hubieran pasado. Y si se vuelven a dar elecciones, yo pienso que ellos tendrían mucho menos de lo que han sacado, porque la gente ya, muchos de los que han votado por los que no han pasado ni siquiera el 1%, ya ni siquiera votarían ahora en la segunda, otra elección, no votarían por ellos. Ya votarían a ganador, más o menos ya se sabe quiénes son los primeros 5 o 6 y votarían por ellos. Ya el partido del Gorgojo Luna Galvez, el partido de Acuña, esos ya tendrían menos votos, porque todos los independientes que votaron por ellos ya no van a votar en la siguiente elección. Así que, pues dejen de alucinar que vamos a anular las elecciones, esos tontonazos ahí que no sacaron ni votos, están pensando que convocar a hacer una nueva elección les va a favorecer, ¿no? Ya no, ya, o sea, ya prácticamente pues están muertos. El APRA, por ejemplo, el APRA nunca va a surgir, ya se acabó el APRA. No, todos los que han votado por el APRA son los mismos apristas y sus amigos, nada más, pero una elección no se gana con eso, ¿no? O sea, si los independientes no te apoyan, estás hecho, no vas a pasar la valla siquiera. Por más que vuelva a darse en las elecciones nuevamente, no les van a ayudar. Entonces, lo que opinamos nosotros en ese sentido es que sí debería haber una elección complementaria, pero en las mesas cuestionadas. Todas las mesas cuestionadas que soliciten, digamos, una elección complementaria para volver a votar en las mesas en las que los votos, los venezolanos de Rappi y todos esos que llevaron en moto las balotas y las votaron a la basura y no están, etcétera. Todas esas mesas, que ahí en esas mesas específicas se pueda convocar a nueva votación. Pero nada más, no que todos vamos a jalar el mantel y vamos a volver a votar todos, a hacer una elección nueva. Eso no te va, miren el del APRA, del Morado, toda esa gente que no existe en política, no va a existir. El Gorgojo va a estar peor, el Acuña va a estar peor de lo que ha salido en estas elecciones pasadas. O sea, ni se les ocurra que eso les va a ayudar en algo, ¿no? Y todos los otros que no valen, que ya ni siquiera nos acordamos, los otros candidatos que no tienen votos, hay candidatos que tienen menos votos que yo seguidores en esta página. Por favor, pues, ¿no? O sea, ya, pues, no, o sea, bueno, eso es lo que quería comentar sobre ese artículo, ¿no? Bueno, el siguiente. Algún día tendrá que salir a la luz quiénes y cuánto han recibido de coima por la fraudulenta compra de los F-16 que nadie necesita. Bueno, eso lo puse en ese momento porque seguía la bulla sobre los F-16 y yo pienso que sí yo pienso que en algún momento debería salir a la luz, ¿no? ¿Quiénes son los que han recibido la coima, ¿no? Fuera de Gerí, porque para nosotros Gerí ha recibido coima por haber firmado algo sobre el F-16. Los interesados en eso le han pagado, ¿no? La morosidad ha subido exponencialmente y no tienes para pagar tus cuentas, pero los corruptos hipotecan al Perú por 2.400 millones. Bueno, esto lo pusimos porque hay artículos que dicen que ha subido la morosidad un montón. ¿Por qué? Porque hay la inestabilidad, la izquierda quiere destruir la economía, la corrupción endémica inquistada en la OMPE ha hecho que el Perú entre, digamos, en una crisis de confianza, porque la izquierda crea absoluta desconfianza, ¿no? Sopaipa Guagua Churín, ¿no? Sánchez, Sopaipa Churín Sánchez, perdón, ¿no? Supaipa Churín Sánchez, Supaipa Churín en quechua significa el hijo del demonio, ¿no? Y en nuestra opinión ese sujeto, Sánchez, eso es. Supaipa Churín Sánchez crea desconfianza. Entonces, al generarse desconfianza, la gente deja de invertir. Al generarse desconfianza, la gente vende sus soles y compra dólares. Por eso, no sé si verán que el dólar está subiendo, todavía no ha subido mucho, pero está subiendo. Y bueno, y eso es, pues, entonces, ahora,
que la morosidad ha subido y es justo que pese a eso, cuando la gente es morosa, cuando la gente común, la gente de a pie, no tiene para pagar su tarjeta de crédito, no tiene para pagar su cuota hipotecaria, su renta. El señor, estos sinvergüenzas compren aviones por 2.400 millones, ¿no? En lugar de mejor repartir 2.400 millones de alguna manera en la que la gente se beneficie de esos 2.400 millones más. Y eso lo vamos a hablar, ¿no? Lo que Petroperú, que es el colmo de los colmos, eso de la morosidad había que ponerla aquí, ¿no? Bueno, siguiente post. Debería darse una ley que prohíba la contratación de extranjeros no nacidos en el Perú en entidades estratégicas como la OMPE. Miren, yo pienso que el tema de la OMPE es un tema muy delicado y hay que hacerle reglamentaciones adecuadas. Y en nuestra opinión, una de las reglamentaciones debería ser que no se puede contratar gente que no es nacida y que ha vivido en el Perú y que esa gente se encargue de manipular votos, que manipular documentos que puedan alterar la intención de la gente en cuanto a elegir, a elegir el gobierno. Es bastante probable, yo puedo decir 99%, que yo personalmente no lo he tocado con la mano, pero es más que evidente, y lo que se lee es que los que han cruzado la frontera de otros países adentro hacia el Perú han sido, ponte, los venezolanos que han salido de su país en busca de mejores futuros, digamos, ¿no? No digo que todos, pero de 100 venezolanos, uno no era un venezolano. Podría muy fácilmente, ese ha sido un cubano. Cubanos que han venido del G2 cubano, del gobierno cubano, y han entrado al Perú y se han metido en la OMPE, gente preparada en Cuba para saber lo que va a hacer para cometer el fraude, alterar votos, cambiar actas, destruir actas, qué es lo que han hecho, porque los 20.000 o 15.000 votos que hay de diferencia entre Supay, Churín, Sánchez y Porqui, para que Porqui sea el segundo y no el tercero, son los 20.000 votos de actas y de votos que han sido destruidos por esta gente que ha venido, se ha infiltrado y se ha metido en el sistema electoral peruano, con la intención de hacerlo. O sea, han venido ya preparados para poner un candidato digitado. Y el señor Supay Pachurín Sánchez es un candidato digitado por Cuba para él tomar el poder y beneficiar a Cuba y al régimen cubano con riquezas peruanas. Él va a vender, a hipotecar al Perú a cambio de protección y de logística. Supay Pachurín Sánchez y toda esa gente que lo rodea por sí misma no ha sido y no sería capaz de ganar, ni hacer fraude, ni nada. Ellos tienen ayuda de Cuba y Venezuela, más de Cuba, porque Venezuela no exporta la inteligencia cubana, porque es la misma inteligencia cubana que ha mantenido a Maduro en el poder en Venezuela, la misma. Entonces ellos han enviado al Perú espías para que ellos manipulen y hagan lo que les da la gana en la OMP. Ellos han metido choferes en esta empresa que hace el courier para manipular los votos y destruir los votos para que Porqui no pase a la segunda vuelta. Esa es una realidad. Y que no me digan lo contrario. Y probablemente lo mismo ha pasado con la elección de Castillo también, porque yo dudo que Castillo realmente haya ganado las elecciones. Es una teoría, es una opinión respetable, ¿no? Hay gente que dice que no, que Castillo ganó de verdad, no sé, pero efectivamente yo estoy casi convencido que hay gente de la G2 cubano infiltrada en la OMPE, manipulando para que gane quien a ellos les conviene que gane. Y a ellos les conviene que gane Supay Pachurín Sánchez, porque Supay Pachurín Sánchez es un títere sin cerebro que se va a dejar manipular por Cuba y que va a querer que Cuba le venda al Perú, a él, espías y guardaespaldas cubanos, tal cual Maduro
Y hay una realidad que no se puede negar. No sé si la gente sabe, pero cuando Maduro cayó, pues cuando Estados Unidos envió su fuerza Delta a capturar a Maduro, Maduro estaba protegido por guardaespaldas cubanos, solo cubanos. Maduro no tenía ni un solo venezolano protegiéndolo cuando cayó. Obviamente contra la Fuerza Delta todos esos cubanos pues los fusilaron, ¿no? Pero eso lo pagaba Maduro con petróleo y con riqueza de Venezuela. Por eso que Venezuela le mandaba petróleo gratis a Cuba y a cambio Cuba mantenía a Maduro, no Venezuela, no para beneficio de Venezuela, no, para beneficio personal directo de Maduro y sus socios. Esa es la manera en la que hipoteca un país, se hipoteca a Cuba, esa. Pero Cuba logra eso encontrando un títere sin cerebro como Sopaipa Churín Sánchez, lo pone, o Pedro Castillo antes, que no lo lograron con Pedro Castillo, pero con Churín Sánchez ellos ya van a tratar de corregir para que Churín Sánchez tome el poder y luego someta al Perú a Cuba, ¿no? No a Venezuela, porque Venezuela ahorita ya no es lo mismo que antes, pero a Cuba sí, y mantenga con recursos Cuba. Entonces, por esa razón es que Cuba ha infiltrado gente en la OMPE. Los choferes de esta compañía que hace el courier son cubanos y son gente que sabe lo que está haciendo para fregar. Por eso yo pienso que lo que hay que hacer es todas las mesas en donde los votos han sido manipulados, etcétera, que hagan en esas mesas elecciones complementarias. Yo creo que ahí hay más de 20.000 votos a favor de Porqui y voltearía el tablero, ¿no? Esa es nuestra opinión. Siguiente post. Qué raro parece que Supaipa Churín Sánchez convoque plantón en defensa del corrupto Corbeto que se cuece allí. Más obvio. O sea, yo pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Sánchez, Supaipa Churín Sánchez, con Piero Corbeto? O sea, ¿por qué él quiere plantear un plantón para defender a Piero Corbeto en esa posición? ¿Por qué? Porque Sánchez es un estúpido, pues, no tiene cerebro y está digitado. Sánchez es un muñeco, un títere de los cubanos. ¿Por qué? Porque lo van a poner a él ahí y el Perú va a empezar a mandar dinero a Cuba, por eso. Entonces eso es un vendepatria, Sánchez, es un vendepatria, un traicionero. Y él todavía tiene el descaro de reclamar por qué lo están sacando a Corbeto de ahí. Bueno, pues, mira, si sacan a Corbeto de la OMPE, que ya lo sacaron, y que saquen a toda la gente del entorno de Corbeto, y que pongan gente idónea, gente independiente, gente fresca, que vengan de otro sitio, yo pienso que los resultados de las elecciones complementarias en las mesas donde ha habido problemas donde se han perdido los votos, yo creo que eso voltearía todo. Y esa es nuestra opinión. Siguiente post. Miseria en el Perú. Pérdida de Petroperú, 2.740 millones de dólares. Fuera de lo que están pidiendo adicional ahora, ¿no? Y los aviones de guerra. Entonces, si sumamos los 2.740 millones que perdió Petroperú del 2022 al 2025, dinero perdido, dinero que tú pagas a la SUNAT y luego la SUNAT se lo manda a Petroperú para que ellos paguen las planillas y ya compren o sea, para que se lo roben, porque esa es la realidad. Y encima de eso le agregamos 2.400 millones de los aviones que no van a servir para nada, que no es inversión, que no se va a revertir en mejora de la vida de nadie, sino va a ser una pérdida, una rotura del dinero. Estamos hablando de 5.140 millones de dólares de robo, entre lo que se robaron, en Petroperú, más la compra de estos aviones. Es pérdidas y robos, nada más. Yo pregunto, con eso, así, ¿qué país va a salir de la miseria? Pues ahí está. Esa es una de las razones por la que en el Perú hay tanta miseria. Por eso no alcanza la plata, porque se la roban. Son 5.140 millones más
más lo que están pidiendo ahora de nuevo en Petroperú, están pidiendo otra vez 2.500 millones más. O sea, ya cuánto, 8.000 millones de dólares ya entre Petroperú y los aviones. Ah, bueno, pues, ¿no? Aparte de todo lo demás que se roban y se roban y se roban, ¿no? O sea, ¿no? Bueno. Por el mismo precio que los corruptos pagaron los aviones de guerra, se pudo haber regalado 100.000 casas a la gente sin casa. Bueno, si sacamos la cuenta, ¿cuántas casas de interés social se pueden construir con 2.400 millones de dólares que pagaron para esos aviones que no sirven para nada, porque no sirven al Perú, no sirven? Se hubiera podido construir 100.000 casas y regalárselas a la gente que no tiene casa. Imagínense, 100.000 casas y regalárselas, no vendérselas a nadie, ya, regalárselas. Y el Perú hubiera estado en la misma situación. En lugar de regalar esa plata a los coimeros corruptos y a los fabricantes de los aviones en Estados Unidos, se los hubieran regalado a los pobres. Y los pobres hubieran tenido casa, 100.000 familias. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que por qué estoy reclamando el tema de los aviones, ¿no? Son 100.000 familias que se quedaron sin casa por culpa de eso. Fuera de Petroperú y fuera de todas otras sinvergüencerías, ¿no? Siguiente post. Ver al gángster de la política y su secuaz Bellido, Guido Bellido, proponiendo eliminar la valla electoral para su beneficio personal, da náuseas. Bueno, ese sujeto, bueno, para nada, en nuestra opinión, Guido Bellido, porque en nuestra opinión Guido Bellido no es necesario en el Perú, para el Perú. El que es necesario para su familia, él nada más, ¿no? Para nadie más. ¿No? Es un innecesario, igual que el gorgojo Luna Galvez, ¿no? Es otro innecesario, que ahora que se queda sin inmunidad parlamentaria, bueno, no sé cómo estarán sus procesos penales por robarse la plata ¿no? en 20.000 lugares y hacer todo lo que hizo, que ya es otro tema. Lo que plantea el señor Bellido es que no pierdan la inscripción los partidos que no pasaron la valla. Entonces yo digo, eso es una aberración absoluta, una aberración, una arbitrariedad, un despropósito descomunal y una arbitrariedad. ¿Por qué es una arbitrariedad? Porque el señor Bellido, el partido de Luna Galvez, como tantos otros que han perdido su inscripción, no han logrado la valla y están igual como si yo mañana, o ustedes, o cualquiera de nosotros, junta 20 firmas y dice, yo voy a inscribir un partido con 20 firmas. ¿Cuál es la diferencia de 20 firmas o una firma menos de la necesaria para pasar la valla? Ninguna, porque la ley no dice tienes que tener una menos o 100 menos de lo que dice la valla o 1.000 menos, no. Dice, si tú pasas de una cantidad del 5%, creo que es, no estoy seguro, pero ya, suponiendo es 5% de la masa electoral, de los votos válidos, si tú no pasas, pierdes tu inscripción. No dice si tienes 4.9% o 4% o 2% o 1% o 20 votos. Simplemente dice si no pasas de eso. Entonces si al señor Bellido lo mantienen para él seguir, o sea, para que Luna Galvez y todos los corruptos sinvergüenzas sigan cobrando al Estado por tener un partido inscrito, aparte de evitarse el trabajo de volver a buscar las firmas, algo que yo o cualquiera de nosotros tendría que hacer, y juntar 5% de firmas para poder tener un partido inscrito, a él se le dé, porque él es de antes. O sea, él tiene derechos reales. Él tiene linaje de político. El señor Guido Bellido, el que es el papanatas Guido Bellido, bueno, para nada, junto con su Luna Galvez y Acuña y todos esos sinvergüenzas que no pasaron la valla, que hay un montón de sinvergüenzas. No digo todos, pero hay un montón, ¿no? Acuña y Luna Galvez son un par de sinvergüenzas. Entonces, si a ellos les permiten eso, yo quiero inscribir mi partido con 20 firmas. Y a mí nadie me va a poder decir que eso no puede ser, porque si es para Bellido, es para mí, pues. Entonces yo exijo que si el señor Bellido logra pasar una ley o lo que sea corrupta, porque sería absolutamente corrupto, pasar una ley
que diga que un partido sin pasar la valla puede mantener su inscripción, eso tácitamente me autoriza a mí a inscribir mi partido con 20 firmas. Si yo mañana consigo más de 20 firmas, inscribo un partido, pues, y me beneficio, igual como el señor Bellido, si el gobierno le da a Bellido, si el Estado le da a Bellido dinero por el partido Podemos, me dará a mí también. Porque 20 firmas o una firma menos de la valla es exactamente lo mismo. Entonces, por eso que yo digo, eso da cólera, revienta de la sinvergüencería del señor Guido Bellido, Luna Gálvez y toda esa sarta de idiotas ahí que ya han salido de la política, pero ¿no? Eso no puede ser. Entonces, si a él le dan, a mí también. Y a ustedes también, a cualquiera de ustedes que quiera hacer su partido con 20 firmas, ¿no? Eso es lo que quería decir. Siguiente post. Es un mega delito desembolsar cientos de millones de dólares en el megafraude de los aviones de guerra sin la firma del presidente. Bueno, yo no entiendo si el protocolo, la ley dice que el presidente tiene que firmar el trámite para la compra de estos aviones y para el desembolso de esos millones de millones para la compra de los aviones. ¿Cómo lo hacen sin que firme, no? O sea, han saltado eso. Más evidente la coima y la delincuencia en ese tema de los aviones no puede ser, ya. O sea, o sea, ¿qué tal conciencia de sinvergüenzas esto? Bueno, siguiente post. Los venezolanos y cubanos trabajando en la OMP son espías y operadores del comunismo internacional, así de simple. Bueno, y nadie me lo podrá refutar, porque de verdad, en un país soberano, y tanto que hablan de soberanía estos izquierdistas miserables, por un lado, por el otro lado tengan la sinvergüencería de defender a Corbeto, que ha metido extranjeros a trabajar en la OMP y descaradamente todavía dice por ahí palabras, se la lleva el viento, ¿no? Con la lengua, ¿no? Moviendo la lengua. No, no hay en la OMP extranjero. ¿Cómo que no? Ahí están los extranjeros, que son los espías de Cuba y todo eso, que quieren, que lo hicieron meter, lo hicieron a Sopaipa, a Sopaipa Sánchez, lo pusieron en el segundo lugar, cuando él no le toca el segundo lugar, ¿no? Siguiente post. Supaipa Churín Sánchez ladra que se debe respetar el voto, pero el de provincia. El de Lima Moderna hay que romperlo. O sea, él dice hay que respetar el voto, pero y todos esos venezolanos en moto que destruyeron los votos de Lima Moderna, de eso, no, eso está bien, ¿no? Está bien que le rompan los votos a la gente de Lima Moderna, pero no hay que respetar el voto de provincia, que votó por él, ¿no? Para él nomás, ¿no? Eso que da risa, ¿no? Da risa. Siguiente, justamente a los que están promoviendo la vacancia contra Balcázar por no firmar la compra de los F-16, hay que investigarlos por recibir coima, lavado de activos, colusión y traición a la patria. Yo considero que comprar aviones ahora, que el Perú se hipoteque y despilfarre 2.400 millones de dólares que no tiene la gente pobre, es traición a la patria. Están traicionando a la paz. Y eso es lo que deberían hacer, ¿no? Investigar a esa gente y mandarle pues una investigación internacional y ver qué cosa pasa ahí, ¿no? Todos los que están metidos en el tema de estos aviones. Y esto, el siguiente post que puse, OMPE miente, dice que no tiene trabajadores cubanos y venezolanos. Sí tiene, y los courier en moto son cubanos y venezolanos. Esos cubanos y venezolanos que tú ves repartiendo, por decir, pedidos, ¿no? En Rappi o en todas las motos, esos mismos son los que han estado llevando las actas electorales y todo, etcétera, etcétera. ¿Me vas a decir a mí que no se colaron por la frontera espías cubanos y se han metido a hacer ese trabajo? Ya. Sí, sí, ¿no? Bueno, siguiente. Se tiene que reactivar un servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas que descubra a los espías infiltrados que vinieron disfrazados de migrantes cubano-venezolanos. Yo puse cubavenes porque no alcanza, porque a veces nosotros recortamos estos artículos que están en colores, porque el Facebook no te permite escribir muchas letras, a veces me falta y por eso lo pongo así.
Se tiene que reactivar un servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas que descubra a los espías infiltrados que vinieron disfrazados de migrantes cubavenes y se metieron a la OMPE para digitar su caudillo digitado, Sopaipa Churín Sánchez. Lo que yo quiero decir con esto es, dentro de todo lo que hizo la caviarada los sinvergüenzas o los enemigos del Estado, ¿no? Los que quieren refundar la República y hacerla una comunista, maoísta, mariateísta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como Supaypa Churín Sánchez y la señora y todo eso, ellos han desactivado el servicio de inteligencia del ejército, que era, entre otras cosas, la gente que era el contraespionaje de fuerzas de gente del extranjero que se metieron al Perú para infiltrar y manipular las cosas. Entonces, el trabajo que ha venido haciendo la izquierda radical en el Perú ha sido la de resquebrajar el sistema, ¿no? Entre otros el sistema de inteligencia, del ejército y de las Fuerzas Armadas, que ese es el sistema de inteligencia que tiene que proteger al Perú de infiltración extranjera. Además, obviamente, del terrorismo local y todo eso, infiltración extranjera. Y definitivamente aquí ha habido un relajo en ese tema, ¿no? O sea, el ejército, el servicio de inteligencia no ha investigado la gente que ha entrado por la frontera y ver quién es quién. Y que no estén espías extranjeros que están buscando fregar al Perú, pasándose por migrantes para meterse y hacer lo que están haciendo. Y en nuestra opinión se tiene que reactivar un servicio de inteligencia contra las potencias o en países extranjeros que quieran influir en la política del Perú. Y el servicio de inteligencia se tiene que rearmar y se tiene que enfocar en eso, en desbaratar todos los intereses extranjeros que están metidos en el Perú y que están manipulando la política, ¿no? Y eso es bien claro, ¿no? Y eso se está viendo en estas elecciones, ¿no? La empresa Gálaga, con choferes cubanos y venezolanos destruyendo actas de mesas en Lima moderna, ¿no? Y la empresa Gálaga es una empresa, obviamente, que tiene que ver con la inteligencia cubana, ¿no? Y que tiene cubanos que se hacen pasar por venezolanos, porque hablan, para nosotros un cubano y un venezolano parecen la misma persona, no sabemos si es cubano o venezolano, y Venezuela emite pasaportes hasta al perro, al gato, al ratón, o sea, ahí en Venezuela emiten pasaportes a gente de todo el mundo que va y paga. Entonces imagínense, pues Venezuela le ha emitido pasaportes venezolanos a un montón de espías cubanos que se vinieron al Perú como venezolanos y se metieron en la empresa Gálaga y son choferes de la empresa Gálaga, ¿no? Imagínense, un chofer cubano manejando un camión de la empresa Gálaga que se encarga de llevar las actas de Miraflores a ser contadas. Entonces me van a decir a mí que ese chofer cubano y su ayudante cubano, que dicen haber sido venezolanos que cruzaron al Perú, migrantes sin empleo, que en realidad eran espías G2 cubanos, van a llevar las actas de Porqui para que las cuenten, ¿no? Eso pues un poco difícil de creer, ¿no? Y eso es, en nuestra opinión, lo que ha pasado en esas mesas y todo eso, y ahí están los 20.000 votos que le faltan a Porqui para llegar a la segunda vuelta con Keiko. Y no el señor Supaypa Churín Sánchez, que en nuestra opinión hasta le han inflado, han visto votos nulos, votos válidos, y se los han puesto a él para que él pase a la segunda vuelta, ¿no? Porque es un vendepatria. Supaypa Churín Sánchez es un vendepatria. Él va a vender al Perú, a las fuerzas cubanas y todo eso. Por eso no nos podemos dejar. Yo sé que a los cubanos no les va a ser fácil, porque aquí en el Perú nosotros nos defendemos, ¿no? Pero ahí eso es, pues. Los izquierdistas vendepatria, traicioneros, hipotecaron al Perú a las tiranías comunistas. Por eso desarticularon el CIE. Bueno, esto del Servicio de Inteligencia del Ejército y su desarticulación viene de la época de la caviarada, ¿no? Los caviares y los izquierdistas infiltrados en el Senado, en el Congreso, en la política, han estado socavando los servicios de defensa interna del Perú, ¿no? Y de defensa interna contra los criminales
Han socavado, han destruido la policía, porque al izquierdista no le gusta el orden, le gusta el desorden, y han destruido el servicio de inteligencia, que ha permitido que la empresa Gálaga, administrada por la inteligencia cubana, se encargue de llevar las balotas de votación de Lima Moderna, de Miraflores, de San Isidro, de Surco, de San Borja, a ser contadas, pues, ¿no? Y por eso se han perdido y por eso no las han contado y se han contado todas las de Sopaipa Churín, ¿no? Todas. Porque no es verdad que en provincia, Sopaipa Churín, miren, en provincia no está la gente está en Lima, ahí está la mayoría. En provincia hay mucho menos gente, pero bueno. El eje de dictaduras comunistas mundiales es una organización criminal que infiltra países víctimas para subyugarlos y saquearlos. Y eso yo lo puse porque esa es la realidad en la que vivimos. En la izquierda, el comunismo, la dictadura de la corrupción, la dictadura del incapaz ladrón, como Sopaipa Churín Sánchez y todo su argolla que lo rodea, tira de delincuentes incapaces de generar riqueza, solo de robarla. Esos sí son capaces. Ellos son el mascarón de proa de el eje de dictaduras mundiales del comunismo, entre comillas, ¿no? Que es una dictadura, es una cúpula criminal que tiene un libreto, es como una franquicia, ¿no? Entonces ellos tienen un sistema y tienen gente que envían a los países que ellos infiltran para tomarlos, con el objeto de succionarles su riqueza, ¿no? Entonces, el eje de dictadura comunista cubana, por decir, ¿no? Cuba, que se está cayendo en pedazos, que en cualquier momento, si no tiene dinero, va a colapsar, porque ya está casi colapsando, yo no sé cuánto tiempo más va a demorar en colapsar, pero está en una situación bien complicada. Necesita un país como el Perú para que le mande dinero, ¿no? Tienen, por decir, la Shinbun, el partido que gobierna México, le manda a Cuba petróleo gratis, ¿no? Le manda. Pero lo que manda México a Cuba a cambio de inteligencia cubana en México para mantener a Shinbaum y todo eso, no es suficiente para que Cuba pueda mantenerse. Porque no le manda lo que le mandaba pues Chávez y Maduro, ¿no? No le manda esa cantidad, pero le manda menos. Entonces lo que necesita Cuba es tener otro país para que siga mandándole dinero gratis. A cambio, no más de guardaespaldas y de inteligencia para ayudar al líder comunista enquistado, ¿no? Al caudillo, ¿no? Entonces el señor Sánchez es el caudillo de los comunistas internacionales. Él va a destruir al Perú, va a destruir a todo el mundo con tal de él robar y ser protegido por ese eje de dictaduras. Entonces eso es lo que es el señor Sánchez. Así de simple y fácil y sencillo. Y eso lo queríamos decir para que quede claro por qué digo lo que digo. Siguiente post. Países más visitados de América Latina y el Caribe en el cuarto de año del 2026. El Perú está en la posición 14, o sea, la última posición de esta tabla. La gente visita más México, Bahamas, Brasil, República Dominicana, hasta Argentina, Puerto Rico, Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Guatemala. El Perú está en el puesto número 14. Lo que yo digo es, tenemos que luchar para que estemos en los primeros 5 puestos. Tenemos que conseguir que el Perú logre estar dentro de los primeros 5 puestos de los países más visitados de América Latina y el Caribe, ¿no? No permitamos pues que Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala tengan más turistas que nosotros, ¿no? Porque el Perú, el turismo es una industria que es la industria sin chimeneas, que mueve mucho dinero y beneficia a muchísima gente en el Perú. Entonces, yo pienso que para eso, pues parte importante también es el tema político, ¿no? La incertidumbre política, el caos, la cantidad de presidentes que han habido y la deficiencia de la policía y la inseguridad, ¿no? Y eso tienen que verlo en el próximo gobierno. Pero yo por eso pusimos esta
tablita aquí para que un poco como veamos que no es que estamos primeros, estamos número 14, ¿no? O sea, obviamente que hay peores, ¿no? Porque Bolivia, Bolivia, Guyana, eh, eh, hay países que están en peor situación, ¿no? Pero hasta Panamá creo que no hay ni visitantes ahí porque no está en la tabla. Pero podemos estar mejor pues que Guatemala, mejor que Costa Rica, que El Salvador. O sea, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar en eso. Siguiente. Si ganase la izquierda corrupta y destructora de países, no es que no habrá pan, tendrás que coimear para que te vendan un pan. Miren, cuando mucha gente joven que no ha vivido en la época en la que estaba vigente esa constitución corrupta que nos quieren imponer los izquierdistas, que a ellos le dicen nueva, pero es la constitución anterior, en donde el gobernante de turno, no puedo decir de facto porque si un izquierdista sale elegido, pues ya se vuelve un gobernante elegido, ¿no? Él tenía la libertad de manipular la impresión de dinero. Por eso que el izquierdista Sopay Churín Sánchez ataca al presidente del Banco Central, porque él quiere sacarlo. Él lo que quiere, Sopay Churín Sánchez, es la llave de la maquinita. Supaypa Churín Sánchez quiere él ordenar a imprimir dinero para pagar a todo el mundo un montón de soles y soles y soles y soles y crear hiperinflación, ¿no? Ese es el plan de Supaypa Churín Sánchez. Porque esa es la manera más rápida de empobrecer un país, ¿no? Y él quiere el Perú pobre, 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 porque todos los pobres, él dice que los defiende, entonces si todo el mundo es pobre, pues todo el mundo vota por él, ¿no? Esa es su lógica. Entonces eh, si gana Supay Churín Sánchez y regresamos a esa época, en la época en la que Alan García, número uno, quiso democratizar el crédito, estatizando la banca, imagínense lo que quería hacer el delincuente Alan García Pérez, quería estatizar la banca, ¿no? O sea, que ya no hayan bancos privados, ¿no? Que los bancos sean todos del Estado, todos como el Banco de la Nación. No había pan para comer, la gente no tenía pan, no había arroz, había que coimear para comprar arroz. Eso no lo saben, pues, los jóvenes que no han vivido en esa época. Alan García Pérez, con su estatismo, que es lo que quiere imponernos Supay Pachurín Sánchez y esa banda criminal de locos y de ladrones, Alan García Pérez hizo que el Estado sea dueño de supermercados. Entonces agarró e invirtió millones de dólares en lo que él bautizó mercados del pueblo. Mercados del pueblo. Y tú tenías que ir a hacer una cola de 10 cuadras para que los mercados del pueblo te den arroz, un kilo de arroz. Porque no había arroz, pues, porque todo era como lo que quiere hacer su Supay Churín Sánchez, ¿no? Estatizar y que el Estado sea el dueño de todo y él, obviamente, el dueño del Estado. Y había que ir a hacer cola para que te den un kilo de arroz que venía de, por ejemplo, él agarraba y se ponía de acuerdo con Corea del Norte, y eso hizo, quiero que sepa, el señor Alan García Pérez en su primer gobierno corrupto, criminal, con la nueva constitución nueva, con la constitución que es calco, la nueva constitución es esa que quieren poner, en donde el Banco Central no tenía autonomía, como en esta constitución. El señor consiguió que Corea del Norte le venda, en nuestra opinión le regaló, pero él dice que le vendieron al Perú para él robarse la plata, arroz con gusanos. Entonces, en la época de la constitución comunista, cuando gobernaban los izquierdistas, o sea, cuando la doctrina izquierdista estaba en el poder en el Perú, tú te ibas al mercado del pueblo, hacías una cola de 10 cuadras, estabas desde la madrugada para comprar un kilo de arroz, y el arroz tenía gusanos. Entonces, tú tenías que, o comías gusano en arroz, o te tenías que poner a sacar los gusanos del arroz, ¿no? Salvo que haya un gusano. Bueno, eso es la izquierda corrupta y destructora. Eso es lo que ellos quieren, a lo que quieren que regresemos. Y por eso vas a votar. Ah, bueno. Siguiente post. Petroperú solicita más de 7.460 millones de soles para seguir robando al Perú. Eso es
empresa pública izquierdista. Bueno, pues, la izquierda, ¿qué es lo que propone? Dentro de su programa macro, es hacer empresas públicas, que todo sea del Estado, como lo es Petroperú. Y en nuestra opinión, si la gasolina sube, si no hay gasolina, si no hay gas, es por culpa, justamente por culpa de Petroperú. Si no existiera Petroperú y todo estuviera en manos de empresas profesionales, no públicas, porque una empresa pública no es profesional, yo estoy seguro que no habría escasez de gas ni nada. Y la competencia haría que los precios se estabilicen y que no haya un sobreprecio. Para eso está además, si hubiese, digamos, un amarre del mercado, etcétera, ahí está el Indecopi, etcétera, hay mecanismos. Pero yo pregunto, ¿para qué tenemos que pagarle 7.460 millones de soles más a Petroperú para que siga existiendo? O sea, eso es lo que quiere Sopaipa Churín Sánchez. Siguiente post. Futuros diputados deberían ganar 5.000 soles. Así la sobrinija del asno enjaulado, Pedro Castillo Terrones, compensaría al pobre por los millones que se robó en Andía. Bueno, eso había que ponerlo porque la hija de Castillo, esta que salió, parece elegida pues por los tontos ahí que votaron por el asno, por el partido del asno, por Sopaipa Churín Sánchez. La hija de Castillo, la sobrinija, porque no sabemos qué es su hija, su sobrina, qué cosa será ella, ¿no? Porque dicen que es su hija, pero no sé, no, ni me interesa. Ella va a entrar a ganar como diputada 30.000 soles, no sé, 30.000 soles creo que es cuánto gana un diputado, y eso también había que considerar, ¿no? ¿Por qué los diputados van a ganar 30.000 soles al mes, aparte de gollerías? ¿Por qué la hija de Pedro, el del asno Castillo, que estaba ganando 2.000 soles al mes, ahora va a ganar 30.000 soles? ¿Por qué ella no reclama y no dice, no, ¿por qué me van a pagar a mí 30.000 soles? Bueno, ella ya está acostumbrada a hablar de grandes cifras, porque dicen que en Andía se han robado creo que 15 millones de soles que el gobierno del asno le mandó, etcétera, y que ella tiene millones de soles guardados en cuentas offshore. La hija de Castillo, esa que parece una tontita, que no lo es, bueno, es, pero es manipulada, ¿no? Es tonta pero manipulada por alguien, ¿no? Bueno, y la usan, ¿no? Para tener un voto más. Bueno, ¿qué dice pues al respecto, ¿no? ¿Qué dice al respecto? ¿No? ¿Qué dice sobre su nuevo sueldo? A él, pregúntenle pues. Siguiente post y el último, ¿no? Parte importante de ganar las elecciones es no dejar que los corruptos izquierdistas fraguen los resultados. Si lo permites, perdiste. Entonces lo que digo yo es que aquí lo que hay y lo que ha habido es un poco también dejadez de la gente que no es izquierda extrema, la gente que no es del partido de Castillo, de Sopaipa Churín Sánchez. ¿Por qué? Porque Sopaipa Churín Sánchez, a diferencia de los demás, ha trabajado con el apoyo del comunismo internacional, de los espías cubanos, hasta mexicanos diría yo, y ellos han madrugado a Porky y al resto, los han madrugado, ¿no? Entonces Porky, en mi opinión, bueno, pues el problema pues que Porky no es un país, pues Porky no puede competir con los recursos de Cuba, con los espías cubanos, con los espías internacionales del comunismo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces a Porky pues se han reído de Porky, en mi opinión, ¿no? Se han reído, pues se han robado los votos de Porky, eso los espías cubanos, pues. Entonces, yo digo, no solamente hay que quejarse, sino hay que hacer una defensa de los votos. Yo cuando yo vi a Corbeto, a Piero Corbeto ahí en el cargo, antes de las elecciones, yo reclamé en esta página. Yo dije, cómo se puede permitir que el señor Corbeto, pese a todos los cuestionamientos que existían ya antes de las elecciones, siga ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se han puesto de acuerdo. Miren, todas las acciones que están haciendo ahora contra Corbeto debieron hacerlas antes. Corbeto no debía existir en el sistema de la OMPE, pero bueno, pues, o sea, ahí hay un poco como que se han dormido, se han quedado. Entonces, bueno, pues, ¿por qué ha perdido? Pues, porque ha perdido por eso, ¿no? Por dejarse, ¿no? Bueno, pues yo entiendo, porque competir contra Cuba, contra el Servicio de Inteligencia cubano, contra el G2 cubano, es difícil, ¿no? Es duro.
Y eso es lo que tenemos nosotros. Estamos compitiendo contra el G2 cubano y contra las influencias de países comunistas que se quieren robar al Perú en peso, ¿no? Y ese es el tema. Pero hay que buscar una manera, pues, porque si no, estamos fregados así. Tenemos que defendernos de los cubanos, tenemos que defendernos de eso. Y Supay Pachurín Sánchez es, en mi opinión, y la de muchos otros, un espía, no es un espía cubano, él es un títere de las dictaduras cubanas que se va a prestar a someter al Perú a esas dictaduras a cambio de protección, logística e inteligencia. Y la protección, logística e inteligencia ya se la han dado poniéndolo en segundo lugar, cuando antes no estaba ni en décimo lugar. Lo mismo que pasó con Castillo, lo mismo que pasó con Castillo. Castillo también así de un momento al otro desapareció, ¿no? En nuestra opinión, Castillo también tuvo apoyo de G2, también. Pero no pudo lograr hacer lo que quería hacer, no lo pudo lograr. Bueno, eso es todo sobre los posts. Y bueno, ahí están pues los 27 partidos que no superan el 2%. Todos según, ¿no?, el gorgojo Luna Galvez y su estúpido que trabaja con él, que no pierdan la inscripción, ¿no? Y aquí hay pues personas que tienen 20.000 votos, 15.000 votos, creo que Jaico tiene 10 votos. No, el, Carlos Jaico tiene creo que 12.000 votos, 11.000, entonces yo también quiero mi partido, pues yo también quiero mi partido. Si van a pasar todos, pasan no solamente los que no pasaron ahora, a todo el mundo que quiera que inscriba su partido, pues, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy y ya vamos a seguir escribiendo posts y luego vamos a seguir haciendo comentarios. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.